Pedro, ¿cómo está? Buenos días. Diego lo saluda. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, acá con frío. ¿Usted cómo lo Sí, recibió La Paz? sí, también frío y bueno, y siempre hay que adaptarse a la altura acá cuando uno viene. ¿Cuándo llegó? Llegué el martes, no, perdón, el miércoles, Bueno, a ya la mañana. seguro el mate de coca o el té de coca, como suele decirse en la Argentina, ha sido parte de lo consumido en estos días. Sí, sí, fue parte del menú y ayudó mucho, sí. Estamos mejor. Bien, a comer ligerito, Pedro, los primeros días, no comer como suele comer normalmente, esa es un buen tip. Y no comer muy tarde tampoco. Claro, lo aprendí el año pasado, tuve que venir por el intento de golpe de Estado de ahí del general Zúñiga, y ahí la primera cuadra subida que hice para ir a Plaza Murillo, ahí entendí que la altura es para tomarla con calma. Sí, es con calma, pero de ahí uno ya, la verdad es que después uno se acostumbra. Bien, Pedro, justo llegó ahora para cubrir estas elecciones. ¿Cuál es la expectativa que se tiene, la mirada respecto a las elecciones en Bolivia? Bueno, es una elección de cobra relevancia que por primera vez la izquierda, ya sea que más allá que está dividida, el MAS y Evo Morales que no puede participar, no está en condiciones no aparece en los sondeos con posibilidad de ganar. Entonces, sería un cambio después de muchos años. Entonces hay una expectativa por eso y dentro de esa expectativa, los sondeos dicen que hay dos candidatos con posibilidades, habrá que ver si eso realmente es así, lo veremos el domingo, pero bueno, la expectativa es que hay esa sensación de cambio y cuando uno recorre las calles acá, por lo menos en La Paz, preguntando a comerciantes, clientes, no dicen en general, cuando uno le preguntaba a quién van a votar, pero sí había un clima de hartazgo, ¿no? Vinculado a la economía. Bueno, algo que ustedes, por ejemplo, en la Argentina han vivido ya esto, ¿no? El tema, esto que hacía mención a estar revisando el dólar paralelo, páginas que se van creando para ir viendo a cuánto está el dólar paralelo, lo que en la Argentina es el dólar blue. En la Argentina por lo menos son 10, 12 años que se convive con aquello. La inflación es otro tema que en la Argentina también era muy fuerte y para nosotros no era un tema de agenda y hoy se ha convertido. Entonces es un poco como, no sé si siente como un déjà vu cuando está cubriendo justamente lo que ocurre en Bolivia. Sí, un poco sí. Nosotros tuvimos la primera vez del dólar blue fue a finales de 2011, duró hasta 2016 y después volvió en 2019. Así que sí, estamos acostumbrados argentinos a ver el dólar paralelo y también la otra cosa que estamos acostumbrados es que ante cada sacudón, ya sea político, un anuncio o algo que pueda repercutir en los mercados, se dispara ese dólar y los precios vinculados a ese dólar, eso genera inflación, genera aumento de precios de los productos, en general los productos básicos, y es un problema que estoy viendo acá también en Bolivia. Imagínense que nosotros en el 2023, no fue sobre la elección, pero más o menos un mes antes también hubo un episodio de falta de combustible en Buenos Aires y el área metropolitana. Eso es muy parecido a lo que está pasando acá, aunque acá está más profundizado y con largas colas, ya están como acostumbrados a esas largas colas, mal acostumbrados. Entonces es un poco más profundo y eso genera más hartazgo. En este caso se llega a la elección todavía con esas colas en las estaciones de servicio. Decimos estaciones de servicio, no sé si acá le dicen gasolinera. Sí, también. Eh, claro, entonces eso profundiza y que si el voto pasa por la emoción, bueno, explica por qué digamos, los candidatos o los candidatos izquierdos no tenían tanto apoyo en esta elección. Ahora, bueno, nosotros estamos justamente en un periodo de silencio electoral, no se puede hacer mención a nada que favorezca o perjudique el voto o algún candidato. Esto arrancó desde ayer. Quisiera preguntarle si ocurre lo mismo en la Argentina, momentos previos justamente a un proceso electoral. Bueno, me llama la atención las restricciones que hay acá en Bolivia. Nosotros
el silencio electoral, como le dicen acá, arranca el viernes y sábado, y domingo no se puede hacer ningún tipo de manifestación. Así las radios no se pueden publicar encuestas. eh, Eso es muy parecido. Lo que me llama la atención de Bolivia es el tema del transporte, que no se pueda circular ese domingo de la elección, que no se pueda circular en auto salvo tener un permiso especial, porque estamos muy acostumbrados nosotros a que a veces la escuela para ir a votar no está tan cerca, y acá vemos que es muy estricto el control o el anuncio del control para no circular, lo mismo que el cierre de puertos, y en Argentina eso no pasa. Por eso me llama la atención, es muy estricto este periodo antes de ir a votar acá. Por ahí algo de lo que estoy diciendo, no, porque me estoy informando ahora y tengo conocidos argentinos turistas, por ejemplo, que están en Uyuni y no saben si se tienen que quedar hasta el lunes o si pueden salir mañana en algún bus. Eso es como muy novedoso para los argentinos porque no funciona así antes de la elección, ¿no? Sí, de hecho, hay colectivos, es prácticamente un domingo normal, un día de elecciones en la Argentina. Lo único que Claro. cambia es que los recintos electorales, que también son unidades educativas en muchos casos, están abiertos para que la gente vaya a votar, pero de ahí todo es normal. Acá no hay ni la misa dominical, ni nada, todo, digamos, los eventos religiosos se corren para el sábado, porque no hay concentraciones. De hecho, consumo de bebidas alcohólicas desde las 0 horas de hoy no puede haber, es decir, hace 8 horas fueron las últimas botellas que se vendieron, diríamos. Algo que realmente llama la atención, ayer lo hablábamos, y me imagino que para ustedes también llama la atención, que no ocurre en la Argentina en un proceso electoral, es la boleta única de papel, ¿no? Que está a cargo del Tribunal Supremo Electoral y que eso tiene la cantidad de papeletas según la cantidad de votantes que existen en una mesa. No hay más ni menos. Algo que en la Argentina cada partido, cada fuerza debe llevar sus papeletas. Bueno, nosotros acabamos del año pasado votar en el Congreso de la Nación, digo nosotros los políticos, ¿no? Pero nosotros no, los ciudadanos, pero se votó en el Congreso de la Nación la boleta única de papel, que va a debutar el 26 de octubre en las elecciones de Argentina. Por primera vez va a haber que ir con un marcador o un virome o una lapicera a marcar ahí quiénes son los candidatos que uno elige. Eso es en las elecciones nacionales. Las elecciones de cada provincia para elegir legisladores, y en los municipios se les llama concejales a los cuerpos deliberativos. Todas esas elecciones todavía en la mayoría de las provincias de las 24 jurisdicciones de Argentina son con boleta de papel, que es de cada partido. De hecho, puede ser que un partido político reparta a sus militantes la boleta para llegar al cuarto oscuro con esa boleta. Hay boletas truchas, hay robo de boletas, entonces tiene que entrar la autoridad de la mesa electoral, de la mesa en cuestión a revisar el cuarto oscuro a ver si faltan boletas. Bueno, eso se corta por primera vez el 26 de octubre, que vamos a votar con boleta única de papel, algo que tienen acá en Bolivia y funciona muy bien. Hay expectativa, por lo menos la mía, tiene que ver con este nuevo sistema en Bolivia para poder informar los datos preliminares con certeza y más temprano, ¿no? Bueno, sí, el CIREPRE, que fue un tema, los resultados preliminares fueron un tema en las elecciones presidenciales del 2019, así que las miradas seguramente estarán puestas sobre ese sistema, su funcionamiento, el horario en el que salga, así que me imagino que eso servirá para también un poco transmitir a la Argentina lo que ha ocurrido en estas elecciones, lo que puede ocurrir en una eventual segunda vuelta, que será una semana antes de las elecciones legislativas de medio término en la Argentina, será el domingo 19 de octubre, así que por ahí lo tenemos a Pedro nuevamente el 19 de octubre acá cubriendo la segunda vuelta, algo inédito, por lo menos a nivel presidencial en Bolivia. Pedro, Te hago una pregunta antes que sí, me sorprende. ¿Tenés ahí un mate? sí, ¿Un mate como Argentina, yerba, todo? claro, sí, ahí está. Mira. Y aquí está el termo. Son Te las, iría ma- uno a buscar la- y te digo. las malas costumbres, pero es que la siguiente Pedro viene aquí y tomamos un Sí, mate y claro, claro. charlamos.
Seguro, seguro. Sí, por supuesto. Pedro, le decía, ¿cómo va a arrancar la jornada de cobertura de justamente Clarín este domingo? Bueno, la primera idea es recorrer escuelas para tener un poco de las sensaciones que hay y lo que en periodismo gráfico decimos nota de color, tener a ver qué hay, si la gente va entusiasmada, si va de mala gana, cómo va, por ahí un poquito de algunas de las escuelas, voy a ver si encuentro las escuelas más grandes de La Paz para ver cómo es la situación ahí. Ya más a la tarde, este, armar cada periodista interna, cuando viene de la cobertura internacional, se arma un búnker en el hotel donde está y ve si puede estar cerca de alguno de los centros de campaña de alguno de los candidatos o bien del tribunal electoral. A veces por el bullicio y eso conviene tener en el hotel donde está uno dando su propio escritorio y la claridad para poder escribir lo que está pasando, conectados con los colegas locales de radios y televisión de acá de Bolivia para que son entre nos vamos a escuchar que sabe que está más cerca, que tiene más data y más información cercana. Eso es lo que así por lo menos me tocó en Uruguay y en Venezuela, que fue una elección muy complicada, trabajar así para poder llevar y tener la información, estar tranquilo, pero durante el día es recorrer escuelas, ver cómo está la sensación, ver cómo está la calle, ver el ánimo de los bolivianos cuando salen, cuando entran a la escuela electoral, a la escuela para votar. También si hay muchas colas, ¿no? Depende cómo sea, si se agolpan. Por eso depende de cada país y hay que verlo en vivo. Que recuerdo en Venezuela que había filas desde las 5:30 de la mañana para ir a votar, querían emitir el voto. En este caso era una aluvión de votos contra Maduro, entonces querían asegurarse por cualquier cosa de votar temprano. Hay que ver acá cómo es el votante boliviano, cómo se desarrolla, cómo es para esta elección. Por ahí este, votan al mediodía, más. Bueno, eso lo vamos a ir viendo y es parte de la cobertura que uno tiene que hacer cuando viene a cubrir elecciones, ¿no? Así es, bueno, hay diríamos, una vocación democrática. La gente boliviana disfruta de ir a votar, es algo que tenemos ahí, más allá de la obligatoriedad del voto, que es algo que marca la normativa boliviana, hay diríamos, nos gusta acudir a las urnas. Entendemos que es la única manera de poder definir algunas cosas en el país. Así que lo tomamos, diríamos, de la mejor manera. Veremos qué llega a pasar. Pedro, usted nos decía que justamente desde la Argentina se mira este proceso electoral, la Argentina, la región miran este proceso electoral porque puede significar un cambio de ciclo en un momento en el que también en la región hay un viraje, diríamos, ideológico en muchos de los países. El caso de, por ejemplo, la irrupción de un Javier Milei que llega a, diríamos, ocupar el espacio del populismo de derecha o de lo que fue, por ejemplo, un Bolsonaro en Brasil, sin lugar a dudas despierta mucho interés. Y de qué manera algunos candidatos intentaron imitar a Javier Milei en un primer tramo, diríamos, de la campaña. Posteriormente ya no tanto, como que dejaron esa estrategia. Hay aquí personajes que han trabajado en la campaña de, por ejemplo, de Mauricio Macri en el 2015, estamos hablando de Durán Barba, que están acá justamente con alguna de las campañas o han estado. Así que Sí, lo vi. hay una conexión, diríamos, permanente con lo que ocurre en la región, en la Argentina y Bolivia. En todo este contexto que le digo, ¿qué dice el gobierno argentino respecto a estas elecciones? ¿Se han referido en algún momento a alguna autoridad argentina respecto a lo que pueda llegar a ocurrir el domingo en Bolivia? No han dicho nada sobre las elecciones bolivianas. Recordemos que el año pasado, cuando fue este intento del general Zúñiga, hubo un cruce bastante fuerte entre Milei y el presidente Arce, porque primero Argentina tardó mucho fue uno de los últimos países en América Latina en sacar un comunicado, y después enseguida Milei
habló de autogolpe o hubo una referencia así como que había sido algo armado o que era una mentira, y se generó un curso bastante fuerte con retiro, con llamado de consultas a embajadores, etcétera. Por lo cual, el gobierno argentino en este caso se maneja bastante lento en lo que es Cancillería, así que calculo que esperarán. Él no se ha mostrado con ninguno de los candidatos a la presidencia de Bolivia, o no de manera explícita. Entonces, yo creo que lo que va a hacer Argentina es una especulación. Entiendo que calculo que va a esperar y que se confirmen los resultados, que sean, depende, si encima se hay segunda vuelta, al sumo mucho creo que se le hará un comunicado celebrando que, que las elecciones fueron limpias, transparentes, etcétera, y que esperan lo mejor para Bolivia. Esto a nivel Cancillería. Después puede ser que Milei eh, se tire contra Evo Morales o contra el socialismo, pero a título personal. Eso habrá que ver si pasa, porque es bastante impredecible en ese sentido de cómo son sus opiniones. Él usa su red social, la favorita, que es X o Twitter, como casi como algo personal, ¿no? Como si no fuese presidente. De hecho, está teniendo algunos problemas por eso, porque él argumenta que es una red social personal y tiene un tilde de verificación como si fuese algo institucional, y ha hecho algunas opiniones que le han generado conflictos judiciales. Por eso, te digo, me parece que la Cancillería Argentina va a celebrar unas elecciones transparentes y esperando un resultado, si es que hay segunda vuelta, esperando lo mejor para Bolivia y los bolivianos, y hay que ver qué hace Milei, pero no sobre el que gane o sobre los que pasen a un balotaje, sino en especial él critica mucho el socialismo y a la izquierda, entonces hay que ver si se la agarra ya sea con Evo Morales o con Arce, con quien ya tuvo un enfrentamiento vía comunicados y vía la red social X, que es insisto, su favorita. Aprovecho estos minutos también para conocer y preguntar un poco respecto a lo que está ocurriendo en su país. Las investigaciones por el caso Libra, justamente una criptomoneda que el propio Milei, diríamos, publicitó en su red social, la que usted menciona en X o Twitter, diciendo esta es una gran iniciativa. Hubo un montón de gente que invirtió y a las horas cayó la cotización. Se habla de 250 millones de dólares diríamos, de afectación, de estafa, hablan De, otros. claro, de ganancia para que sabía que había que salir a tiempo, ¿no? Él ahí, Exacto. el primer reportaje que dio sobre eso, que fue un reportaje polémico porque apareció un asesor de él interrumpiendo la entrevista, era grabada, Con Johnny Viale, ¿no? pero subió, claro, Johnny Viale. Entonces lo que pasó ahí fue que, lo habrán visto, esa entrevista grabada subieron a YouTube entera, sin cortar el último pedazo, que es cuando se mete el asesor Santiago Caputo, el asesor principal del presidente Milei, a decirle que no podía responder algo a que el ministro de Justicia iba a ser su abogado o era su defensor, porque es el ministro de Justicia de la Nación, no de él. Bueno, pero más allá de eso, sí tienen problemas que avanzan en la Cámara de Diputados una investigación por el caso Libra ahora. Ha tenido algunos reveses en el Congreso del presidente Milei. Lo que está tratando ahora es que juntar los votos para que no le rechacen otro de sus vetos a aumento a jubilaciones y aumento a pensiones por discapacidad, que fueron recortadas por el tema del ajuste fiscal para darle inflación, de lo que dice el presidente. Pero sí, el caso Libre es un caso testigo, fue el 14 de febrero del año pasado, de este año, un caso testigo de ese uso de la red social. Entre otras cosas, le critican que él pone el código y que en un reportaje digo que lo había sacado de internet y el código aparentemente no estaba en internet todavía, o sea, estaba desde adentro, alguien se lo pasó, por eso tiene una situación complicada, y aparte en Estados Unidos por ese mismo tema que es esa criptomoneda. Hay unos personajes bastante oscuros, más allá de este Hayden Davis, que es el promotor, el organizador, y Milei en ese reportaje que decíamos de Johnny Viale, que lo que dice que es, él no promocionó, él difundió, pero lo mismo, se escuda en que la red social es algo personal y institucional, pero él lo tuvo que borrar, alguien le asesoró, o alguien lo asesoró y le dijo que eso puede traer problemas, y los problemas los tiene. Vamos a ver hasta dónde llega, ¿no?
porque la justicia argentina suele ser lenta con las sanciones, eh, al investigar la administración, y si por ahí acelera si gana un contrario un día más adelante. Ahí tenés ahí Ahí está el Twitter. en la web, ahí lo están poniendo ves que dice el contrato, a ese contrato, que te aparece ahí, que son todas una letra, un código. Ese código tiene una polémica ahí atrás de eso, porque él dice en un mensaje que sacó, y ese código no estaba en esa hora, ese día. Entonces, es que se lo pasaron de adentro, por eso ahí está la sospecha. Hay que ver hasta dónde llega también la causa, si llega a él o llega a asesores de él, pero bueno, sí está teniendo complicaciones con este tema. Es un tema que lo va a perseguir, calculo, un tiempo largo, ¿no? Porque ya entró en lo que Argentina se llama Comodoro Pi, que son los tribunales federales de Buenos Aires, donde se investiga corrupción, por lo cual va a ser un largo periodo. Suelen ser muy largas las causas judiciales en Argentina, así que puede que hablemos de esto durante años. Sí, y conforme vaya acercándose, y usted mencionaba el fin del gobierno y un eventual cambio de gobierno, ahí se acelera todo, ¿no? O se cajonea si va a la reelección. Pedro, coméntenos un poco, aprovechando un poquito, ¿cuál es la situación económica? Porque claro, uno lee los titulares y dice, se redujo el déficit fiscal, la inflación se está controlando, aunque se conoció que la inflación, por ejemplo, de julio repuntó respecto a la de junio, hubo un crecimiento cerca al 2%, ha llegado la inflación de julio y escucha casi buenas noticias, algunos toman como ejemplo lo que se está haciendo en la Argentina, en el gobierno de Milei, aunque dicen, ojo, que ese déficit fiscal es primario, falta el pago de intereses y de deuda y ahí las cuentas como que se vuelven a desordenar. ¿Cuál es la situación, Pedro, si nos puede comentar respecto a la economía argentina y la inflación? No, es más que el déficit primario lo que Milei llegó a estabilizó las cuentas. Es cierto que bajó la inflación, más allá de ese repunte que mencionás, pero eso tiene que ver con cuánto recorta cada uno para poder contar una buena o mala si es oposición. Pero más allá de eso, no está tan claro que sea, o sea, el recorte bajó la inflación y tiene un déficit cero, eso es cierto, y es bueno para el país, veníamos no emite supuestamente, entonces no hay inflación por emisión. Entonces, eso aparte es buena. Lo que pasa es que todo eso se hizo a costa de no hacer más obra pública, entonces en Argentina no se están haciendo rutas, no se están haciendo mantenimiento de rutas nacionales, el gobierno nacional no le gira lo que le tiene que girar obligatoriamente a las provincias, son 23, 24, teniendo en cuenta la ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, que no tiene el rango de provincia, pero sí es autónoma. Entonces, al no transferir esos fondos, es como, de alguna manera, algunos de los economistas argentinos dicen, es como eh, no compré alimentos, no compré, claro, así llegué. Tapaste la deuda de la tarjeta, pero te faltan otras cosas, no está equilibrado 100%. Por eso fue tan rápido. Fue muy rápido porque me cuenta que no están siendo pagas. O algunas eh, cuestiones, algunas tareas que son del Estado Nacional no están siendo atendidas, como por ejemplo esto que te digo que es muy importante, porque en Argentina la causa número uno de muertes es accidentes de tránsito. Entonces, si hay baches en las rutas, si no están con el mantenimiento debido, bueno, puede generar que haya más accidentes. Bueno, ese es uno de los temas. El otro es que Argentina está cara en dólares. Cualquier boliviano, si quiere cruzar, va a ver que los productos son muy caros, no porque esté devaluado el peso boliviano, incluso para un europeo. Hay productos que están muy caros, o cenar afuera, por ejemplo. Entonces, lo que estamos viendo en parte de este proceso de estabilización es que a muchas personas no le alcanza el sueldo. La gente se está endeudando, depende de cómo sea el caso, y eso es parte de la economía hoy en Argentina. Entonces lo que estás viendo es, sí, bajó la pobreza un poquito, sí, bajó mucho la inflación, estamos en 17 interanual, eso es bastante bajo para lo que veníamos, pero no está siendo atendido algunos problemas. Lo que sí está a favor de Milei es que, y el peronismo un poco no lo puede creer, es que el ciudadano está tolerando muchos de los ajustes que está haciendo Milei, ¿no? Entonces,
el peronismo no hacía algunos de los cambios pensando que no iba a ser tolerada alguna de las reformas, ¿no? Que eran ajustes o que eran, ya sea, no sé, aumentar tarifas de servicios públicos, luz, agua, gas o de transporte público, y el bolsillo, por lo menos en las encuestas, Milei sigue viniendo bastante bien de imagen, entonces puede que haya caído un poco, pero sigue midiendo bien y el ajuste fue muy grande, entonces se ve que había entrado en el pensamiento del argentino que en algún momento había que hacer un ajuste y está tomándolo con más calma de lo que otro suponía que podría haber sido por el nivel de ajuste y recortes que hay, ¿no? Entonces, hay muchas personas que están buscando un segundo trabajo, está creciendo mucho, algunas personas que tienen trabajo en blanco registrado, salen a hacer Uber como chofer de Uber para tener un ingreso extra o para poder mantener lo que tenían hasta hace 2 años de ingreso, ¿no? Eso es un poco la foto de, Es decir, de la Argentina de hoy. Vamos a ver cómo sigue, porque Milei pide un préstamo, otro más entonces Argentina está endeudada, eh, y hay que ver si es, muchos hablan de que es hasta las elecciones, a ver cómo sigue hasta las elecciones, lo vamos, que haría vamos a intentar mejorar, justamente se está entrecortando esta última parte. Nos comentaba nuestro colega del periódico Clarín de Argentina, Pedro Gianello, que, claro, lo que está ocurriendo es que la gente para llegar a fin de mes, aunque suena cliché, está recurriendo al uso de la tarjeta, ¿no? Es decir, la tarjeta de crédito para comer, básicamente. Ahí la inflación se está, diríamos, reduciendo y moderando en gran medida porque el consumo está bajando. Es decir, la gente ya no compra mmm, 4 productos, compra 2 porque para eso le alcanza o mejor ahorra para otra cosa. Entonces, obviamente, existe una menor demanda, por lo tanto, una menor presión sobre algunos productos y alimentos. La Argentina, que históricamente es uno de los países que más carne roja, carne de res consume, porque además es uno de los mejores y mayores productores de este producto, ha tenido momentos en el año pasado, récords, diríamos, históricos de bajo consumo per cápita justamente de la carne de res. Hay un repunte, dicen, este año o lo que va del 2025 en volver a llegar a esos 170 kilos, ahí me va a corregir Pedro, que creo que ya lo recuperamos, 170 kilos aproximadamente de carne de res per cápita al año, el consumo promedio del argentino. Pedro nos decía que, bueno, la gente le está costando llegar a fin de mes, empieza a buscarse otros laburitos, otros cancheos, como llamamos acá, un laburito extra para justamente mantener más o menos el estilo de vida al que estaba acostumbrado. Vacaciones es un poco claro, cada vez más difícil, eh, pero la pregunta que quisiera hacerle, Pedro, es, durante la campaña de Javier Milei escuchábamos que la casta, la casta, la casta, la casta iba a pagar. La pregunta es, ¿quién fue la casta al final de cuentas? Al final, 2 años después de ya ver un poco la película Milei, ¿la casta era la gente que tiene que hoy recurrir a la tarjeta de crédito para comer? hizo un recorte para todos por igual. Lo que pasa es que aquel que tiene menos lo siente más. Esa es mi mirada, porque en el Congreso Nacional lo que hizo fue, aunque no lo maneja el Ejecutivo, Martín Menem, que es el presidente sobrino del expresidente Menem, que ustedes conocerán, Carlos Saúl Menem, eh, lo que hizo fue ajustar también a los diputados y a los asesores de los diputados, entonces no les daba el aumento, les daba un aumento muy corto. En el Senado se los votan los propios senadores, así que ahí sí tuvieron un aumento acorde a la inflación, por ejemplo. Pero no lo pagó la casta en ese sentido, lo pagó, ellos han recortado y han pegado en todos. De hecho, una de las protestas más grandes es vinculada a las jubilaciones mínimas, ¿no? Que han quedado muy atrás, han quedado muy rezagadas. Eso no tiene nada que ver con la casta. Está en contra de los medios, él dice que ha cortado, no, lo dice, no lo ha hecho, ¿no? Ha cortado la publicidad oficial, que es
que a veces, bueno, hay un error ahí, ¿no? O por lo menos desde mi punto de vista, porque son campañas que sirven para lo público. Es decir, una campaña en la Argentina, en verano hay mucho contagio de dengue, la enfermedad que transmite el mosquito, una especie de mosquito que se llama Aedes aegypti. Y se hace campaña de cacharrear, que es si el cacharro queda agua, eh, ahí se forman las larvas y eso hay que darlo vuelta para que no haya esa posibilidad. Eso es necesario en una campaña de ese estilo. Bueno, hoy la publicidad oficial quedó en empresas de mayoría estatal, como por ejemplo IPF, la petrolera y Aerolíneas Argentinas. Son dos empresas estatales que están haciendo publicidad en medios. Entonces hay que ver, pero no se puede seguir, como son empresas, no se puede seguir a qué medio hoy está en esta causa contra los periodistas y dice que no odiamos lo suficiente a los periodistas, dice Milei. Dice que se refiere al 90%, no al 10%, no hay 10 que salva, que será los que les dan entrevista, supongo. Pero no lo ha pagado la casta, lo han pagado todos. Y ya te digo, lo siente más el que menos tiene. Y sí, hay una salvedad que él lo que hizo fue aumentar por arriba de la inflación una tarjeta que se llama tarjeta alimentar, que la tiene la gente más humilde, que es solo para comprar alimentos, no se puede comprar alcohol, una tarjeta de débito que te carga el crédito ahí y vas al supermercado. Y la otra es la asignación universal público, que es también para gente que tiene muy bajos recursos económicos y se paga por hijo un monto. Bueno, esas dos las ha aumentado mucho o más que la inflación Milei para que no recaiga sobre los más débiles, pero el resto, el que estaba un poquito por arriba de eso, sí le pegó y le pegó fuerte el tema del ajuste, no fue solo para la casa, claramente no es. Bueno, Pedro, ha sido un placer conversar con usted esta mañana. La siguiente, la invitación está hecha acá, nos tomamos un mate y charlamos más Claro, largo sobre lo que pasa allá y acá. Un fuerte abrazo, Pedro. un abrazo grande. Pedro Gianello, periodista del periódico Clarín de la Argentina, hablando un poco sobre cuál la mirada de lo que va a ocurrir dentro de 2 días. De hecho, llegó a La Paz justamente para cubrir las elecciones presidenciales